Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de En Profundidad, un espacio que tenemos aquí en teletica.com, donde una vez a la semana analizamos un tema de los tantos que pueden ocurrir durante estos días y profundizamos precisamente en ese tema desde distintas aristas. Esta semana ha sido pues una semana con muchísimas noticias, pero hemos escogido una en particular que empezó a gestarse hace mucho tiempo, la verdad, pero tuvo dos momentos importantes esta semana, el martes y este jueves, cuando se aprobó ya en segundo debate un proyecto de ley que cambia las reglas, en alguna medida, si lo podemos decir así, en la forma en cómo se realizan o se van a realizar las huelgas en Costa Rica. Todavía no es una ley, todavía falta pasar la última parte, que es la del Poder Ejecutivo, pero digamos, donde se está dando la discusión en la Asamblea Legislativa, ayer recibió la segunda aprobación y con eso pues ya sería el Poder Ejecutivo el que le toca pues firmar y ya que entre en vigencia esta ley. Vamos a analizar qué es lo que sigue ahora con las huelgas y para eso tengo a dos distinguidos invitados esta tarde aquí en Profundidad. Paola Gutiérrez, que es abogada laboralista y que ya en otros espacios ha defendido este proyecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Paola. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. Y también Esteban Calvo, que es abogado laboralista y que también hemos tenido otras oportunidades para acá y que ha sido muy crítico precisamente con este proyecto. Esteban, muchas gracias. Gracias a usted, Rodolfo, por la invitación y buenas tardes. Empecemos con usted, Esteban, para abrir las cosas un poquito hoy. Vamos a ver, ¿qué cree usted que va a pasar ahora con las huelgas? ¿Va a cambiar algo en el panorama? Bueno, siempre hablar sobre las consecuencias que puede tener la aplicación de una futura ley es un ejercicio un poco especulativo, ¿no es cierto? Pero yo creo que en términos prácticos la nueva ley tampoco es que va a cambiar enormemente o de manera sustantiva la dinámica en que se ha venido manifestando el fenómeno de la huelga en el país. ¿Van a seguir dándose huelgas sin duda alguna, como se ha hecho en el pasado? No, sin duda alguna vamos a seguir viendo manifestaciones de huelga tanto en el sector público como en el sector privado, aún en servicios públicos esenciales, más o menos con intensidad que ha tenido la huelga tiempos atrás. Yo no veo que esta reforma venga a cambiar radicalmente la manera de expresarse que tiene la huelga. Por ejemplo, y antes de escuchar a Paola, por ejemplo, en el tema de la educación se estableció un plazo de que la huelga podría durar hasta 21 días, si usted me corrige, ¿verdad? Puede ser que veamos huelgas en el sector de educación de más de 21 días, pese a que exista ahora este cambio. Es posible porque la huelga puede manifestarse entre los cauces del derecho, pero también puede hacerlo fuera de los cauces del derecho y manifestarse de manera ilegal, superando el plazo que ha planteado la ley y demás. Yo eso lo veo posible, ¿no? O sea, la expectativa que mucha gente ha tenido con este proyecto puede ser que realmente no se cumpla a ese nivel como se ha estado defendiendo. Si la expectativa ha sido que con esta ley no vamos a volver a ver huelga en servicios públicos esenciales, no vamos a ver huelga en educación, o las huelgas van a ser manifestaciones muy efímeras de pocos días, creo, si esa es la expectativa, que la ley no la va a cumplir. ¿Qué le parece, Paola? Efectivamente, si hablamos de la huelga, a mí no me sorprende de que se sigan dando manifestaciones de huelga, porque Esteban y Rodolfo, la ley, o lo que pronto entrará en vigor como ley, no prohíbe la huelga, no prohíbe las manifestaciones, es decir, es normal que se sigan dando huelgas, y la ley así lo establece. Ahora, lo que sí digamos, me sorprende las manifestaciones de Esteban, es en el sentido de que se vaya a incumplir la ley tan abiertamente, es decir, sin ningún respeto a la nueva regulación, pero de todas formas, para eso hay artículos específicos dentro de la ley para poder resolver en un menor plazo, o por lo menos esa es la expectativa a como está planteada la norma, para resolverlo en un menor plazo, porque hay que tener presente que todos estos procesos para resolver sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga y para poder tomar acciones en la ilegalidad de la huelga, en realidad no es una medida en contra del sector sindical, es una medida de protección al ciudadano.
Entonces, claro, si la expectativa con la ley es que no se vuelva a dar una sola huelga, la expectativa está equivocada y el proyecto no quería eso. Si la expectativa es que ahora, a partir del momento de su aprobación, los 9 grupos que están incorporados como servicios esenciales no se van a ir a huelga, a pesar de que ahí se señala expresamente que está totalmente prohibida la huelga, pues sería también muy utópico, pero la ley señala cuáles son los procedimientos rápidos y ágiles que vamos a tener. Lo que sí el sector sindical tiene que tener claro es que en el país hay que respetar la ley y que si deciden irrespetarla tiene que haber consecuencias, que creo que eso es lo que ha faltado hasta el momento. No han habido consecuencias por los múltiples movimientos ilegales que hemos tenido. Vamos a ver, uno de los cambios que se plantea es que cuando empieza la huelga se suspende el pago del salario, ¿verdad? Es una de las cosas que se estaría implementando ahora. Correcto. Uno pensaría, bueno, tal vez entonces quienes van a ir a huelga lo pensarían 2 veces porque ya hay una repercusión directa en su bolsillo. ¿Usted cree que eso haría, digamos, que los que planean una huelga dicen, bueno, caramba, tenemos que ir muy seguros porque vea que la repercusión, pues sí puede ser importante en el tema de la plata? Yo creo que va a hacer que la gente se mida más. Se mida más. Porque tuvimos huelgas de 89 días, Ajá. en donde la gente seguía recibiendo la remuneración salarial. Entonces realmente la gente no tenía que preocuparse por sus ingresos económicos, los cuales seguían llegando puntualmente. Yo creo que lo que va a hacer es que se va a medir más la persona a la hora de decidir si se une o no al movimiento. Recordemos que el no pago de la huelga está establecido ahora en el proyecto, pero no es tampoco una cosa nueva. Esto cambió a partir del 2011, pero anteriormente las huelgas no se pagaban. ¿Esto va a cambiar, este no pago del salario va a cambiar eso? Yo pienso que no de manera radical, es que lo ha dicho muy bien Paola. Esta regla del pago del salario en movimientos de huelga es una regla muy novedosa, la introdujo la Sala Constitucional en el año 2011, como bien ha dicho Paola, pero desde el año 43 que se promulga el código hasta el año 2011, lo que se establecía es que la huelga suspendía el contrato de trabajo y no había pago de salarios desde el primer día. Y aún así había huelgas. Y aún huelgas. así Y largas el fenómeno huelgas. de huelga ha sido siempre muy intenso y con huelgas muy extensas. Yo creo que el pago o no pago de la huelga puede incidir en la duración, pero tampoco es que es un aspecto determinante en la duración de la huelga. Eso es lo que yo he creído. Y me remito a los ejemplos de huelgas pasadas donde no ha habido pago de salario y que se han prolongado por muchas semanas. Yo puedo citar algunos ejemplos, claro. Hay muchos de ellos, pero en el AIA en el año 2005 hubo una huelga de más de mes y una semana, en el año creo que 94 hubo una huelga en el magisterio que duró casi 2 meses, y en los años 80 hubo huelgas de larga duración y allí no se pagaban salarios. Lo que pasa es que ahí, Esteban, había hay un detalle importante, y es que para que el movimiento se suspendiera y la gente se reincorporara a trabajar, se negociaba el pago de salarios. Y ha pasado muchas veces, por ejemplo, con el sector salud en la caja. Cuando se van a la huelga, ahora en este momento no, porque ya de por sí recibían el salario, pero anteriormente, si se iban a la huelga, parte de las negociaciones con el jerarca para regresar era, nos pagan el salario. Entonces, claro, mientras estaban en huelga no lo recibían, pero parte de la negociación para reincorporarse era que se los pagaran. Entonces, al final terminaba siendo un elemento en donde la gente que iba a la huelga, pues sabía que podía extenderse, pero que al final parte de la negociación iba a ser que se incluyera en la remuneración dejada de percibir. Entonces, Sí, pero no era una garantía, porque dependía de una futura negociación. Es decir, la gente sabía que yéndose a huelga no iban a recibir salario y que hipotéticamente, si había al final una negociación, podría haber acuerdo con el pago de salarios, pero la gente aún así se iba a huelga. Reitero, yo creo que, bueno, este tema de exigir o eliminar el pago de salario en tiempos de huelga no representa, desde el punto de vista jurídico, una anomalía en nuestro ordenamiento jurídico. En esto, pues en el derecho comparado es así. La particularidad la teníamos cuando se pagaba el salario, que fue lo que se ha modificado. Por eso insisto que la regla del pago o no pago de salario podrá tener una incidencia, pero no va a ser algo que determine
por sí solo, ni la concurrencia de huelgas, ni la duración que puedan estas tener. También va a depender mucho de lo que puedan lograr los movimientos sindicales a través de las huelgas, porque tal vez los trabajadores van a valorar que con las huelgas pasadas no han logrado tanto o no han logrado nada, y que la verdad es que estar perdiendo el salario para no lograr ningún beneficio concreto, pues mejor se van a trabajar. Hay que tener en cuenta también que cuando la huelga es por infracciones graves del patrono, por incumplimientos graves del patrono, en esos casos los trabajadores sí van a recibir el salario una vez que se determine por un juez que efectivamente hubo un incumplimiento patronal grave de los que están establecidos en el Claro, eso código. no es inmediato ni mucho menos No, ese pago. pero ahí la expectativa es mayor o existe cuando los movimientos son contra políticas públicas, por ejemplo. En esos casos no se debería de pagar nunca la remuneración Qué dicha salarial. que toca el tema de las políticas públicas, porque ya vimos uno de los cambios es que se vuelve el sistema de no pago de salarios durante la huelga. Otra variación importante que se ha establecido es sí se pueden huelgas contra políticas públicas, pero se establece un plazo, me parece, de 2 días. 48 horas. De 48 horas. ¿Se respetará un plazo de esos? Porque tal vez alguien dirá, no, vamos a huelga y lo que siempre se ha dicho, huelga es huelga y vamos y duramos una semana. Es difícil decirlo. Yo creo que la duración de una huelga no lo va a determinar la ley, lo determinará la naturaleza del conflicto y los factores que inciden en el conflicto, que siempre son muy circunstanciales. Los aspectos políticos, sociales, económicos del momento que entran en juego en el conflicto son los que al final determinan la duración de una huelga. De manera que una norma diga, mire, la huelga en este sector no puede extenderse de 48 horas, pues termina siendo un parámetro, pero que no necesariamente llegue a tener una eficacia jurídica en la práctica, que a las 48 horas la gente dice, bueno, hasta aquí llegamos, levantamos Esos el plazos movimiento, para nos vamos usted no para tienen casa. mucho, digamos, no tienen mucho realismo. No los han tenido nunca en ninguna norma, ni en la nuestra ni en el derecho comparado. Pero nunca hemos tenido tampoco una normativa que tenga un proceso de calificación más expedito o un proceso específico para calificar ilegal el movimiento o para obligar a los trabajadores a regresar en el caso de los servicios esenciales. Eso es nuevo. Habría que ver cómo va a eso aplicar en realidad. Sí y no, porque recordemos que la huelga en servicios públicos ha estado prohibida desde el año 43 y la jurisprudencia venía interpretando en cuáles servicios públicos aplicaba aquella prohibición, entendiéndose que eran los servicios públicos esenciales. Ahora, lo novedoso aquí es que la norma nos dice, mire, por servicios públicos esenciales vamos a entender las siguientes actividades. Claro, y hay un proceso salud, más seguridad, expedito. tal y tal y tal. Y además, es decir, la norma antes, lo que hace es aclarar. Pero en el fondo esa prohibición la hemos tenido siempre y es lo que yo siempre, lo que he dicho muchas veces, la prohibición nunca ha funcionado. Lo que pasa es que a la hora de que haya una prohibición yo puedo decir si la cumplo o no, pero para tomar esa decisión yo tengo que valorar cuáles son los riesgos. Y claro, en un proceso más expedito, sin remuneración salarial, puede que el conjunto de elementos a la hora de tomar la decisión cambie. Y eso que decía Esteban en cuanto al plazo de las 48 horas, Ajá. eso no es un detalle menor. Porque si nosotros nos fijamos en los servicios de importancia trascendental, que son una nueva agrupación, una nueva categoría que se incluyó, y en la educación especial se fijan plazos de días, 10 días, 21 días, consecutivos o no. Pero en el plazo, para las políticas públicas, el legislador señaló 48 horas. ¿Hay alguna razón por la cual lo fijó en horas y no en días? Podría ser una cuestión de redacción, pero también podría ser que yo como huelguista diga, pues me voy a ir a una huelga intermitente. Sí, eso Entonces me voy a ir a 2 horas hoy, 2 horas mañana, 2 horas Eso se pasado. podría hacer a partir de la lectura de las 48 Sí, es lo que- horas. Exacto, entonces no es una huelga de 2 días, es una huelga de 48 horas, Claro. que podría ser completamente Eso, distinto. es decir, puede ser una huelga de 48 horas que implique un mes de movimiento de huelga. Exactamente. Claro, o 10 días, digamos 4 horas cada Por día. eso Como le digo se que el quiera. valor que tenga el parámetro temporal de la norma es muy relativo. Yo creo que a veces se apuesta mucho a esas fórmulas legislativas que en la práctica terminan siendo ineficientes. Yo espero que la reforma que le hace el proyecto al aspecto procesal, buscando que el procedimiento de calificación sea más expedito, de verdad funcione, porque eso beneficia a todas las partes del conflicto y a la sociedad en general. Pero me temo también que la fórmula que han utilizado para eso puede frustrarse, porque ¿qué es lo que han hecho? Parten de la idea de que la mora judicial en el procedimiento de calificación reside en los plazos de las normas. Entonces modifiquemos el plazo de las normas, donde la norma dice 3 días, pongamos 48 horas, creyendo que por ahí se va a cortar
¿Y la usted duración cree que no? Puede ser que no, porque en todos los procesos, si usted revisa, por ejemplo, la reforma procesal laboral, allí se modificaron todos los plazos, se establecieron plazos perentorios, advertencias que el juez que incumpla aquel plazo incurre en responsabilidad disciplinaria, civil, patrimonial, etcétera. ¿Y ha ¿Están cumpliendo cortado? los jueces esos plazos? Naturalmente que no. No los están cumpliendo. No, claro que En no. algunos casos se cumplen más que en otros, pero por ejemplo tenemos el caso del Poder Judicial, que es su propia huelga, aquella vez que se estaba discutiendo el proyecto de pensiones, al día de hoy sigue sin resolverse el propio Poder Judicial. Se dictó sentencia de primera instancia y luego el fallo ha rebotado por diferentes despachos judiciales y todavía no tiene sentencia final. Ahora, vamos a ver, aquí hay que tener presente una cosa que decía Esteban, y es que estamos hablando también de comportamiento humano, es decir, si yo por aprobar una ley, por ejemplo, digo que el que roba va a la cárcel y pretendo que con eso no hayan más robos, Claro. sí, sería la solución perfecta, pero sabemos que no funciona así. Lo que pasa es que yo a la hora de cometer un robo tengo que valorar a qué me voy a arriesgar o cuáles son las consecuencias que pueden suceder y para tomar una valoración. Entonces creo que la legislación es importante en el sentido de que le da a los trabajadores también mayor claridad de cuáles son los riesgos a los que se pueden exponer en caso de que la huelga sea considerada ilegal, empezando porque uno de los elementos importantes que tal vez no va a ser que la gente no vaya a huelga, porque entonces no irían a huelga en ningún país casi del mundo donde no se paga la huelga, pero sí la duración y la razón por la cual se van a huelga, que creo que el hecho del pago lo que hizo fue que la gente sin cuestionárselo iba cuánto movimiento se organizaba y afectando a los ciudadanos, y eso es lo que se pretende reducir. Recuérdenos nada más ambos, existen entonces ahora 3 categorías, o se detalla más el servicio esencial y hay otras categorías trascendentales. De importancia trascendental. Tal vez si nos explican para tenerlo más claro ahora. Bueno, lo que denominamos servicio esencial o servicio público esencial son aquellos servicios que se dice, siempre se denominan de la misma manera, cuya suspensión, paralización pueda poner en riesgo la vida, la salud, la seguridad de las personas. Digamos que esos son los 3 bienes jurídicos que resguarda ese concepto de servicio público esencial. Que dicho sea paso, en el proyecto se califican servicios públicos esenciales actividades que del todo no lo son, como por ejemplo el transporte o distribución de productos perecederos. Que tienen que ver con la economía pública, que la sala dijo Sí, que pero se puede incorporar sí, como pero la economía servicio pública no, esencial. es decir, eso es un concepto muy abstracto que amplía por mucho lo que es el concepto de servicio público esencial en estricto sentido. Pero bueno. ¿Usted cree que fue muy amplio en ese sentido? Bueno, imagínese el transporte de piñas y bananos y melones, entonces hoy en día podría ser calificado como un servicio público esencial porque son productos perecederos. Y a partir de ahí imponerle una prohibición al ejercicio de un derecho fundamental. Para mí ahí hay una desproporción y una muy mala técnica legislativa en la norma. Pero la Sala Constitucional resolvió que estaba bien la lista y que no era inconstitucional. Sí, pero bueno, y además claro, pero porque la Sala lo haya dicho no quiere decir que es así de correctísimo. Bueno, también lo que la Sala dice es que es conforme con la Constitución. Claro, bueno, es lo que interpreta esta Sala Constitucional. Sí, porque hace unos años la Sala había dicho que que el salario no se tenía que pagar pero es que durante esa la huelga. sentencia también, Rodolfo, es muy claro, cuestionada porque además era solo para el sector privado, se fue tergiversando hasta que se incorporó la reforma pero al margen de eso, cambió. porque la interpretación de las leyes también es muy subjetiva. En este caso la Sala habrá interpretado lo que ha interpretado y puede hacer que en el futuro una nueva conformación de la Sala interprete otra cosa. Entonces hay unos servicios esenciales que no se puede ir a huelga del todo. Exacto. Eso es lo que dice la ley. Eso, luego, que lo ha hecho siempre, dicho sea paso. Es decir, luego en paralelo se ha introducido una nueva categoría que llaman de servicios o servicios de importancia trascendental, que no son esos servicios cuya suspensión ponga en riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas, pero que la suspensión genera, digamos, los graves trastornos a la sociedad. Y allí es donde se ha metido esta regulación que permite la huelga, asegurando una prestación de servicios mínimos de esas actividades, que para mí es el mejor método que se ha logrado inventar para poder conciliar el ejercicio del derecho de huelga con la protección de los otros derechos. Claro, que ya eso lo habíamos también conversado en otra oportunidad, Esteban, de que ya hemos vivido los servicios mínimos en servicios esenciales y ha sido una catástrofe. No ¿verdad? son mínimos. No son mínimos, son nulos. Sí, pero en realidad no hemos tenido experiencia en el país de tener una implementación
de servicios públicos esenciales a través de mecanismos ordenados. Aquí lo que ha habido al respecto es autocontención de las mismas partes en conflicto, que si nos vamos a ir a huelga en un hospital, pero decidimos por nuestra cuenta no suspender tal y tal y tal actividad y bajo estas condiciones. Bueno, pero es que no es tampoco de esa manera antojadiza en que se pueden definir los servicios públicos esenciales. Es decir, eso... Pero si es antojadiza la decisión de si nos vamos a huelga o no, aunque sea ilegal. Pues sí, también es antojadizo, pero bueno, si la ley empuja a las partes a ir a la huelga ilegal, lo van a hacer. Eso es lo que nos ha demostrado la historia. Y una tercera categoría, que es un invento muy criollo, es haber denominado a la educación ya no servicio público esencial, ya no servicio de importancia trascendental, sino un servicio estratégico. ¿Eso solo en Costa Rica existe? Pues sí, Yo no conozco ninguna otra denominación eso es así. un invento que obedece a factores políticos. Los gremios de educación han tenido la fuerza para decir, mire, a nosotros no nos encasillan, ni en esta, y bueno, el legislador dice, bueno, está bien, no los voy a encasillar ni en servicios públicos esenciales, ni en servicios de importancia trascendental, pero los voy a regular de esta manera. Y bueno, ahí es donde ha quedado la norma, o la norma ha llegado hasta donde ha llegado Pero ese es 21 días, ¿verdad? 21 días. Y ese también puede ser alternado. También puede ser intermitente. 10 días. Intermitente. Sí. 10 días intermitente, 21 días continuos. Sí. Que hay una cosa ahí también importante, Rodolfo, porque claro, ahora como las cosas van avanzando, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces vuelvo a ver hacia atrás y las cosas que en su momento generaban mucho debate, ya como están aclaradas o con mayor claridad, ya dejan de ser tan importantes, pero no hay que perderlas de vista. ¿Cuántas veces discutimos sobre los criterios del Comité de Libertad Sindical, si eran vinculantes o no? En algún momento durante la tramitación del proyecto era un Siempre salía tema. ese tema. Siempre salía. Pues ya la sala lo resolvió. Clarísimo, clarísimo lo resolvió. Y la sala constitucional, al momento en que hacen la opinión consultiva, la sala constitucional dice, para que les quede claro, los criterios del Comité de Libertad Sindical de la OIT no son vinculantes. Los denomina incluso como soft law o como una norma blanda. Es decir, tienen relevancia jurídica para el operador jurídico, es decir, para el juez, para considerarlos, para valorarlos, para tomarlos en cuenta a la hora de interpretar, pero un juez no está obligado a seguir los criterios del Comité de Libertad Sindical para apartarse de los convenios del Comité de Libertad Sindical. Lo que tiene que hacer el juez simplemente es encontrar un motivo razonable por el cual no lo va a aplicar, y es más, la misma sala no los aplicó a la hora de establecer el concepto de servicios esenciales, porque la definición que daba Esteban efectivamente es la definición del Comité de Libertad Sindical, es decir, servicios que no afecten la vida, la salud o la seguridad, pero la sala va más allá y dice, sí, eso dice el comité, eso dicen sus criterios, pero para nosotros y para el país, para el legislador, no para ellos, sino para el legislador, incorporar otros servicios que tienen que ver con la economía pública son importantes y son válidos. Esteban. No, es cierto lo que explica Paola. Para mí, los criterios del Comité de Libertad Sindical de la OIT son criterios muy importantes porque orientan, guían y además lo hacen a través de una experiencia del derecho comparado muy rica. Que en esto pues aplican bien porque tampoco es que aquí somos tan distintos al resto de los demás países, es decir, la experiencia que se ha tenido con la huelga en servicios públicos esenciales, por ejemplo, en otros países puede ser perfectamente aplicable a nosotros, ¿por qué no? La otra versión era más bien que descalificaba por completo el valor que tenían, el valor oriental que tenían los criterios del Comité de Libertad Sindical, diciendo, sí, pero eso lo dice el comité, pero eso no tiene ningún valor. Pues claro que lo tienen. Puede discutir si es la vinculancia o no, pero que son un criterio muy importante, lo es. En todo caso, la sala también en algunas otras ocasiones los ha aplicado muy fielmente. Cuando, por ejemplo, declaró inconstitucional la exigencia de un porcentaje del 60% de apoyo para la huelga, la sala dice esa norma es inconstitucional y es inconstitucional porque el Comité de Libertad Sindical ha dicho tal y tal cosa. Vamos a ver, hay otro elemento más, se nos está acabando el tiempo, pero hay otro elemento más que quería incorporar. Me parece que aumentó por lo menos un requisito, ustedes me corrigen, para ir a huelga hay que también avisarle ahora al patrono con cierta antelación. Si es en servicio público, tiene que darse un aviso ¿Cómo es de la 5 cosa? días antes. Ya eso estaba previsto, o sea, está previsto en el código actual, pero lo que se hizo fue
complementarlo y señalar que en el caso de los servicios públicos, previo a ir a la huelga 5 días antes, se debe de comunicar al patrono, no puede ser una huelga espontánea. Esto además considerando que se tiene que haber agotado las vías de conciliación, en el caso de huelgas por conflictos económicos y sociales, indicando quiénes son las agrupaciones sindicales que van a estar representando, las fechas, el tipo de huelga, entre otros elementos que indica el proyecto, para avisar. Y Esteban, no sé si coincidirás conmigo de que en muchos países existe el aviso previo de huelga. No existe, incluso a mí me parece bien, porque el mecanismo del preaviso lo que busca es evitar en buena medida las huelgas intempestivas, que pueden ser muy dañinas. El tema aquí es que el legislador no se queda con la exigencia de un aviso previo, sino que dice, ese aviso previo además debe señalar y le exigen a las partes, en este caso a las organizaciones sindicales o a los trabajadores, dar una serie de información en el preaviso que es prácticamente enseñarle todas las cartas de la estrategia, del tipo de huelga, los días que se van a ir, la modalidad. Pero el tipo de huelga ya estaba en el código actual. Claro, no, pero lo que quiero, no es lo mismo decir, exigirle que la parte le haga saber al empleador, mire, en este conflicto vamos a ir a una huelga, que decir, mire, vamos a ir a una huelga y la vamos a iniciar tal día, va a ser de tal modalidad y tantas horas y en tantos lugares y vamos incluso a andar vestidos de tal y tal forma. Es decir, estoy ridiculizando un poco la norma, pero lo que quiero decir es que en este caso el legislador le exige a las partes formalizar una serie de detalles en el preaviso que se vuelven contraproducentes para la estrategia que puedan plantear los trabajadores hacia el movimiento de huelga. No sé exactamente a cuáles de los requisitos te estarás refiriendo, porque no haya ninguno que sea materia de secreto. Es decir, lo que se pide dentro del aviso de huelga es una información que el patrono podría saber perfectamente, no necesariamente, sin que sea una cuestión de secreto. El artículo, claro que exige no solamente señalar, por ejemplo, si es una huelga intermitente, hay que indicarle las horas exactas en que se va a poner en práctica la huelga. Condicionamientos de esos pueden enervar la eficacia de la huelga. Qué bueno que todo esto está planteado, vuelvo a lo mismo, es para el sector público únicamente, y está planteado precisamente pensando en la protección al ciudadano, que se va a ver afectado por la paralización o la suspensión total o parcial de un servicio público. Sí, en los pocos que queda permitida la huelga, porque en la mayoría pues está prohibida. Nada más para ir terminando, quería un par de puntos. Paula, ¿usted cree que algo se quedó por fuera en el proyecto que hubiese sido deseable haberlo incorporado y que se hubiese probado ahora? ¿O así como está es...? A mí me parece que es un proyecto bastante completo. La parte de la lista de los servicios esenciales me parece muy importante porque se vino a detallar y a depurar y a dar mayor claridad de lo que teníamos antes. Además de eso, la parte de salario me parece que es fundamental y vital. No es un proyecto perfecto. Tiene cosas que efectivamente fueron sujetas a temas de negociación para que el proyecto pudiera avanzar. Y eso ¿qué le hubiera cambiado usted? Por ejemplo, el tema de educación. Que no sea... Para mí la educación es un servicio esencial. Si nosotros nos vamos a la definición de lo que es un servicio esencial, la educación para mí cumple con todos los requisitos para ser catalogado de esa manera. Entiendo las razones por las cuales quedó como un servicio estratégico, y entre lo que tenemos ahora, que se puede ir 89 días a huelga o más, a limitarlo a 21 días máximo, me parece que es un cambio positivo. Así que, pues sí, en el tema de procesal, pudieron haberse establecido procedimientos tal vez que garantizaran mayor la agilidad, pero creo que como está redactado y como está establecido es la forma que además no es lo que uno quiera, es lo que sea legalmente posible y constitucionalmente viable, y creo que al cumplir el proyecto con esas características y además venirle a dar tanto protección a la huelga, protección a los huelguistas y protección a los ciudadanos, es un proyecto bastante robusto para mí. Esteban. Yo pienso diferente. Yo creo que el proyecto, para empezar, no va a lograr darle protección a la ciudadanía y a las personas usuarios de los servicios públicos esenciales. Allí todo lo contrario. Yo creo que lo que nos da esta ley será más problemas prácticos en los servicios públicos esenciales con el régimen ese de prohibición absoluta, es decir, más penurias para los ciudadanos cuando se suscite una huelga en los servicios públicos esenciales. Luego,
La reforma sigue manteniéndonos a nosotros con una legislación de huelga sumamente deficiente. La legislación costarricense, por ejemplo, no regula el esquirolaje, no regula la huelga en esquemas de tercerización de servicios, no establece, por ejemplo, mecanismos ágiles para que en el caso de la huelga imputable al patrono, tenga que pagar los salarios a los trabajadores de una manera rápida y eficaz. Todo eso quedó por fuera. Seguimos teniendo una legislación en materia de huelga muy deficiente y además muy contraproducente, porque el esquema prohibicionista no resuelve los problemas. Ok, antes de terminar quisiera decir una cosa que yo pienso, a ver qué piensan ustedes al respecto. Para mí una de las pruebas de fuego que va a tener este cambio es cuando se tenga que cumplir el plazo para calificar la huelga. ¿Cuánto era el plazo? Para calificar la Ajá. huelga. Todo el proceso hasta apelación. No, en el primer momento. Son, plazos de 48 horas. No era, sí, bueno, Pues, por porque ahí. además hay que llevar una audiencia, si hay que evacuar prueba, que puede ser 72 horas. Pero hablemos Hasta de una 72 semana. me parecía que era en algún Exactamente, momento. Más o menos, sí. Yo digo que ahí es donde va a tener su primera gran prueba, si realmente, porque ahí radica mucho de que el asunto funcione como muchos lo han planteado. Si los tribunales resuelven rápido, pues no habría mucho que esperar. Bueno, sí. Porque yo creo que es un elemento que tal vez se ha debatido poco, se ha hablado poco, Sí. pero si el tribunal resuelve rápido, no va a haber huelgas, no serán necesarias huelgas de 21 días, ni de 10 días, ni de nada, porque si se califica rápido, ahí tenemos un primer Podría paso. ser una huelga 21 días legal, digamos, porque el sector de educación podría tener diferencias con su patrono, irse a huelga y ser legal. Lo que sí es que yo creo que el proyecto como tal, en cuanto a labor legislativa, cumplió la tarea. Ahora, una vez que esto se convierte en una ley que entra en vigor, la papa le cae mucho al Poder Judicial, y como el Poder Judicial lo interprete y como el Poder Judicial lo aplique, porque también vimos que con la regulación actual, cuando hubo las huelgas sobre reforma fiscal, las interpretaciones de los jueces en algunos casos paraban el pelo en cuanto a que eran huelgas atípicas, y entonces ellos establecían cuáles eran unos requisitos que no habían estado en la ley. Es decir, sabemos qué dice la ley, lo que no sabemos, y creo que Esteban lo decía al puro inicio de su intervención, es qué va a pasar una vez que ya la ley esté en vigencia, cómo se va a aplicar. Eso lo veremos ya en la práctica. Yo conozco de varias reformas legislativas que nos han prometido celeridad procesal con plazos más breves. Y en otras materias. Y no conozco ninguna en que penal haya se hizo funcionado. larguísimo. Yo no quiero en ser contencioso de mal se hizo agüero, larguísimo. ojalá que en este caso se cumpla. Pero la experiencia. Pero ¿cuál sería nos la enseña- alternativa? Es decir, sí. No, es que no estamos, digamos, no estamos ¿Verdad? hablando de alternativas, estamos especulando. Bueno, ¿se irán a cumplir esos plazos? Yo digo, partiendo de la experiencia que tenemos con otras reformas legislativas, no hay mucha esperanza para creer que sí se van a cumplir. Ojalá, porque, y reitero, la calificación expedita de un movimiento de huelga conviene a todas las partes. Estoy Claro, de acuerdo total. claro. Y desde ese punto de vista, Ahí es donde nadie está. puede cuestionar Bueno. la conveniencia que tiene una reforma que apunte a Claro, garantizar que se celeridad en resuelva el proceso, conflicto que se para llegue a todos. cumplir. Yo creo que Esa es otra lo cosa. de que se resuelva expedito, la calificación de la huelga, podemos estar de acuerdo nosotros tres, Claro. pero creo que hay mucha gente afuera que participa en movimientos de huelga que más bien lo que quisiera, Yo- cuando se pagaba el salario, era que tardara mucho tiempo, porque mientras no se resolviera, le seguían pagando el salario aunque el movimiento fuera ilegal, que eso es algo Sí. que ya no va a suceder. Y además, claro que es importante que se califique, porque en caso de ser ilegal y la persona no se reincorpora, se puede despedir. En teoría. Yo siempre pongo el ejemplo, digo, mire, vamos a ver una huelga en el Ministerio de Educación. Se van, no sé, el 70% de los educadores a huelga. La declaran ilegal. ¿Podrá el ministro llamarlos y decir están todos despedidos? No, tiene que seguir un procedimiento. No, seguir el Pero en la procedimiento. práctica No, es- seguir el procedimiento. ¿Podés en la práctica despedir al 70% de los educadores Bueno, del país es que de es un golpe y caso porrazo? muy extremo, pero Sí, no, aquí no es tenemos- extremo. En la huelga pasada eso sucedió, es decir, se fue una gran mayoría de los educadores a huelga. Se van los médicos, no sé, anestesiólogos a huelga, la declaran ilegal. ¿Puede la caja despedirlos No, de golpe pero y lo porrazo que a hago todos es y que me dice, traigo se me van todos para su anestesiólogos casa? de Bueno, otro lado. allí aplicaría aquello de que termina la medicina siendo peor que la enfermedad. Eso no se puede hacer. La huelga es un Yo fenómeno puedo muy sustituir al complejo trabajador que si la huelga es ilegal y el precisamente trabajador por eso no es se que lo que la ley reincorpora. diga en materia de huelga termina Pero teniendo yo un valor entiendo el muy ejemplo relativo, de ¿no? Esteban, y es que, digamos, no puede conseguir rápidamente el Ministerio de Educación el 70% de los maestros No, ni para... rápido. Pero Obviamente, ni en no los años, puede es despedir, decir- pero los puede sancionar.
Sí, pero estamos hablando de que la ley dice que se despiden. Se pueden despedir o sancionar, dice el Sí, artículo. pero supongamos que una potestad es despido. Pero vamos decir, a ver, bueno, es que volvemos puede a lo hacerse. mismo. El fin de la huelga, el fin del proyecto de la ley, como yo lo entiendo, no es ser represivo. Es decir, yo no creo que nadie esté buscando despedir a 50.000 No, pero Paola, perdón, que maestros. este proyecto tiene un enfoque absolutamente restrictivo de la huelga, creo que eso no merece ni siquiera Ah, discutirlo. no, yo no estoy de acuerdo con eso. Es totalmente restrictivo. No, lo que viene a hacer es aclarar el ejercicio de la No, huelga, no ojalá fuese restringirlo. así. Pues si vos mismo dices que ya los servicios esenciales estaban prohibidos desde antes. Claro, pero ¿qué es lo que hace la norma? Acentuar todo ese esquema prohibicionista que no ha funcionado. Que eso es lo más absurdo. Uno esperaría de la función legislativa que a la hora de crear una ley parta de la experiencia que se tiene y que pues corrija lo que no ha funcionado. En el caso nuestro, tenemos 70 años de tener un régimen de prohibición de huelga que no ha funcionado, ha sido un fracaso de pies a cabeza. Y el legislador le mete mano a aquello y en vez de salirse de ese esquema y decir, bueno, vamos a cambiar el modelo porque ese no sirve, lo que hace es acentuarlo. ¿Qué nos están garantizando? Pues continuar con la historia. Pero es que si nosotros nos apegamos a de la traer práctica con o a la historia de historia, 70 años. entonces la historia nos ha dicho que los servicios mínimos no funcionan en este país. Pero Volvemos es a lo que- mismo. pero es que nunca los Tomando hemos tu tenido, ejemplo de Paola, que es decir, nos vayamos a la práctica. Ahí lo que estás haciendo es un ejercicio de especulación teórica porque yo no No, conozco es real. un solo caso en donde haya Pero habido si es real, si los el mismos líderes establecimiento- sindicales dijeron que estaban asegurando servicios mínimos No, en pero salud. lo que dicen ellos, ¿vos se los crees? De lo que ellos Bueno, dicen. pero No, porque si, vos lo si crees. yo lo Vamos a planteo, ver. Lo uno que lo... ellos dicen y los médicos son ellos, no, pero yo vos, no. vos lo crees al pie de la letra, es decir, bueno, ¿y qué entiende usted por servicio Pero público eso, pero es esencial? que entender Y ese que mecanismo es para unas que cosas sí van a cumplir ese y para otras mecanismo no que, van a que cumplir. usted voluntariamente establece es el que necesitamos. Bien. Es que el sindicato puede decir, yo aquí tengo un servicio mínimo, sí, pero ¿y quién nos garantiza que sea el correcto, el que se necesita? Eso lo garantiza un mecanismo como el que se había en algún momento planteado en la reforma procesal anterior para que las partes pudieran de común acuerdo establecer un servicio mínimo esencial que garantizara a los usuarios la continuidad de ese servicio. Y si las partes no se ponían de acuerdo, intervenía un juez y los establecía. Eso era el proyecto viejo, el de Ya, la todo eso lo reforma, el que se desecharon conocía porque- como la reforma Claro. laboral Claro, de porque hace eso le unos abría las 3 puertas años. a todos los servicios, No, incluyendo la salud, que se pudieran ir a huelga. No, lo que se establecía una garantía para que cuando una huelga estallara en servicios públicos esenciales, que van a seguir estallando, los ciudadanos, los usuarios de esos servicios, no se vieran gravemente afectados porque tenía que garantizarse la continuidad del Por servicio. eso, pero es que La entonces al final prohibición- quedamos dependiendo de la- lo que los sindicatos, si los No, sindicatos quieren respetar no, la ley Paola, o no, si en los ese sindicatos ca- quieren hacer en ese servicios esquema mínimos no. o no. Entonces dejas a la ciudadanía En ese una situación en ese de esquema no se inseguridad y de dependía, desprotección no, pero es terrible. que en ese esquema no se dependía de la voluntad de los sindicatos. Los sindicatos eran los que tenían que establecer o negociar cuáles eran los servicios No, eran mínimos las para partes. salud, para eran seguridad, las partes, entonces vos para tenías al jerarca, educación, para todo. al qué sé yo, al gerente del Hospital México, por dar un ejemplo. Él y las autoridades del hospital o de la Y mientras caja. no se ponían de acuerdo se iban a huelga, porque como no les importa irse a huelga cuando es bueno, ilegal. no, el sistema lo impedía. Se Ah, podía ir pero a ¿cómo que el huelga. sistema lo impedía? Lo impide ahora también. No, pero yo estoy haciendo referencia al esquema aquel que se planteó en algún momento para regular, no prohibir, para regular la huelga en servicios públicos esenciales y así garantizar la continuidad del servicio. Tenía una serie de garantías que son las que se han probado en otros países, que es lo que mejor ha funcionado, porque garantizaba a los usuarios del servicio público esencial no sufrir gravemente los efectos de una huelga en servicios públicos esenciales. El régimen de prohibición no nos garantiza eso, todo lo contrario, nos va a garantizar dolores de cabeza. Paola, Esteban, muchas gracias por atender nuestra invitación gracias. para hablar de este tema. Hablamos un poquito más de la cuenta, pero es la ventaja que nos da la web, ¿verdad? Así que si usted lo quiere repasar, bueno, otro poco va a quedar en línea de tiempo, lo vamos a repetir a las 8 de la noche hoy mismo en teletica.com y también va a quedar para que usted lo pueda consumir en la página de teletica.com también en horas de la noche, de tal suerte que lo que me gustó de este ejercicio es que tomaron su tiempo para ir un poco más allá del análisis que se ha hecho, que por razones de tiempo a veces es difícil hacerlo en otros espacios, sobre algunos aristas interesantes de este tema y mi conclusión también es, bueno, habrá que esperar a ver cómo sale el asunto ya en la práctica, porque en la teoría a veces pinta muy bonito, vamos a ver si sale tan bonito el cuadro o no cuando empiece a darse ya, cuando se someta a prueba esta
estos cambios que se dieron. De verdad, ambos, muchas gracias por No, con acompañarnos. todo gusto. Muchas gracias. Y los esperamos, Dios primero, la otra semana en una nueva emisión de En Profundidad. Hasta la próxima.